se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, tanta ley aún nos queda, denunciar al pueblo urgente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Vamos a comenzar hoy con estas grandes verdades bíblicas mal interpretadas, ¿verdad? Nosotros como pueblo adventista tenemos una profeta llamada Elena White, dirigida por Dios. Lo que ella, sus visiones fueron inspiradas, ¿verdad?, por el Padre Celestial. Entonces, Dios nos da a conocer estas verdades a través de la profeta. Lo que no entendemos de la Biblia, pues Dios usó a Elena White para aclararlo. Y en esta hora vamos a dar bienvenida a los panelistas. No sé si ha entrado Samuel, el hermano Juan Elena está aquí, el hermano Piedrahíta, Dios le bendiga, Juan Bautista no ha llegado, el hermano Fernando. Vamos a dar comienzo con el santuario. Vamos a tocar esto, pues algo, no podemos entrar en tanto detalle porque nos tomaría la noche. Miren, hermanos, en el santuario nada más nos cogerían horas y no horas, días. Por eso lo vamos a tocar algo más o menos superficial, pero entendiendo algo de... Cuando hablamos del santuario, el significado en latín significa sacrarium sanctus, que es el lugar o edificio considerado sagrado para, bueno, según la definición, es decir, que está protegido bajo la dirección de un Dios, pero un Dios que en minúscula, ¿no? En este caso. Vamos a ver qué significa santuario y varios puntos aquí. Yo quiero entrar también en el detalle de cómo es el santuario católico, conocido como la famosa Basílica de San Pedro. Este es el santuario de los católicos. Vamos a ver cómo en el catolicismo, más que en ningún otro lado, porque en el protestantismo, pentecostales, metodistas, todo esto, el santuario es falsificado, pero más en el catolicismo de una forma increíble. Entonces vamos a tocar bien claro de qué se compone. Vamos a comenzar con el hermano Piedrahíta, el pastor Piedrahíta. ¿Me escucha, hermano? Sí, aquí estoy, le oigo claramente. Ok, vamos a ver de cuántas partes se compone el santuario. Perdóneme. ¿De cuántas partes se compone el santuario? ¿Y qué significa santuario? Ok, pues la respuesta más bíblica que nosotros encontramos, aunque hay varias, pero una de ellas, muy clara, la encontramos en Hebreos. El libro de Hebreos todo nos habla prácticamente del santuario, ¿no? Creo que es una de las mejores exposiciones bíblicas con respecto a la defensa de la doctrina del santuario, que es una doctrina, podríamos decir, pilar, ¿verdad?, de nosotros los adventistas del séptimo día. Por ejemplo, en el libro de Hebreos, el capítulo 8, el 1 y el 2, dice así: la suma de lo que hemos dicho es esto: tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Entonces allí vemos pues que en el cielo había un tabernáculo, ¿no? Es el tabernáculo celestial. En el capítulo número 9
nosotros entonces encontramos las partes de ese tabernáculo. Y el versículo 2 dice, porque el tabernáculo fue edificado así. La primera parte en donde estaba el candelero y la mesa y los panes de la proposición, el cual es llamado el santuario. Y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que es llamado el lugar santísimo, el cual tenía el incensario de oro, el arca del pacto cubierta por todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían con su sombra el propiciatorio, cosas de las cuales no podemos ahora hablar en particular. Ahora, hay algo que me gustaría añadir para contestar la pregunta que me acaba de hacer, querida hermana Sonia, y es que el santuario también tenía otra parte que se llamaba atrio. Era la parte exterior del santuario, ¿no? Bueno, como decía el hermano Juan hace un momento, pues hubieron varios santuarios, ¿no? Pero estoy hablando del tabernáculo que construyó Moisés. Bueno, todos eran prácticamente en el mismo modelo, ¿no? Lo que pasa es que eran diferentes materiales. Pero básicamente yo diría que el santuario tenía tres partes. La primera el atrio, la segunda el lugar santo y la tercera el lugar santísimo. Cada uno pues tenía su parte en la salvación del ser humano y cada uno era un símbolo pues que se iba a cumplir en la vida de Cristo, ¿no? Amén, amén. Gracias, hermano Piedrahíta. Gracias. Muy bueno lo que nos explicó. Vamos a ver la falsificación del santuario. Mejor dicho, vamos a ver, hermano Juan Elena, me escucha, hermano Juan Elena. Hermano Juan Elena, ¿me escucha? Bueno, vamos a ver entonces, hermano Fernando Restrepo. Hoy, ¿en qué lugar estamos en el santuario? Sí, buenas noches, hermano. Dios bendiga rigurosamente. Lógicamente estamos por fe en el lugar santísimo del santuario celestial, porque nuestro Señor Jesucristo está intercediendo ante el Padre Celestial desde 1844, cuando dejó el lugar santo y pasó al santísimo. Y eso es lo bonito del mensaje adventista, es triste por así decirlo, las demás denominaciones, aunque está en la Biblia, por lo menos yo humildemente no, en son de crítica y nada, nunca he escuchado a nadie hablar de santuario de la manera que los pone el mensaje que salió del pueblo adventista, el pueblo remanente, fiel. Pero sí algo muy importante que quisiera también añadir, y es que cuando Jesús está en el lugar santísimo, como lo está ahora, intercediendo por nosotros como pueblo sabemos que el enemigo es el lugar santo, y por eso hay muchas almas que están siendo engañadas y piensan que están sirviendo a Dios con diferentes tipos de doctrinas y tipos de alabanzas y métodos de adorar a Dios, cuando en realidad están sirviendo un servicio no al Dios verdadero, porque es el enemigo el que le está soplando su espíritu. Y entonces todo esto le trae a mi colación, hermanos, es que estamos claros que había tres lugares, el atrio, pero yo quisiera tocar también un punto muy importante, hermanos, que es un lugar que yo hallo que es tan importante como el atrio, el lugar santo, el santísimo, y es el campamento, hermanos. El campamento, el pueblo de Dios. ¿Cómo estaban las tribus? Estaban en completo orden. Cada tribu, ¿ves? Estaban todos unidos, gimiendo, orando, mientras se efectuaban los servicios del santuario.
Lo traigo a colación en nuestros días. Si nosotros como pueblo de Dios, remanente, estamos viviendo por fe en el lugar santísimo, el santuario celestial, ¿por qué cuando vamos a los cultos de las iglesias, los grupos donde se reúnen, nos reunimos, por qué entonces en el campamento, mientras está oficiando y teniendo el mensaje, la predicación o la escuela sabática, por qué afuera en el campamento, es decir, en el parking lot, en el aparcadero, en el parqueadero, como quiera llamarlo, en el patio de la iglesia o del local, ven los niños jugando, ven las personas, perdón, hablando por teléfono, la gente como corriendo, caminando para allá y estando nosotros con nosotros mientras está oficiando dentro del santuario. Eso a mí me preocupa mucho, porque aún dentro de nosotros los que tienen el remanente fiel, vemos estas pequeñas zorras que se están metiendo en el servicio al Padre Celestial. Y lógicamente eso implica aún aquí en la cadena. Aún aquí en la cadena nosotros, esto se convierte todos los días y el sábado cuando estamos adorando a los hijos de Dios ante el lugar santísimo, la presencia de Dios. ¿Qué estamos haciendo mientras se está poniendo la palabra, mientras se está ofreciendo los servicios aquí los sábados? ¿Qué estamos haciendo en nuestros hogares mientras se está teniendo la palabra de Dios? ¿Tenemos la misma reverencia como cuando estamos en iglesia o tenemos la irreverencia que mostramos aún cuando estamos en las cuatro paredes de una iglesia? O sea, esto me preocupa, pastores y hermanos, porque necesitamos darnos cuenta dónde estamos parados en la adoración ante el Padre Celestial. Porque si Él está ante el lugar santísimo, el santuario celestial, nosotros tenemos que estar temblando y gimiendo como en el día de la expiación y el juicio. Dios bendiga, hermano. Amén. Hermano Fernando, quiero hacer otra preguntita. ¿Desde cuándo el Señor Jesús pasó del lugar santo al santísimo? ¿En qué año? No pasó. Desde ¿cómo así? No entiendo la pregunta. ¿En qué año pasó? Pues en 1844, a nuestros días, el dejó, los están primero escritos, que pasó en un carro de fuego, de llamas, y pasó del lugar, y tomó varios días pasar del lugar santo al santísimo, y entonces el que quedó en el lugar santo fue el enemigo de las almas, que es el que está ahora soplando sus espíritus de falsas doctrinas, como vamos a ver más adelante. Adelante. Pero el pastor Piedrahita, hermano Piedrahita, que me diga varios ejemplos de cómo la Iglesia Católica, sobre todo la católica, a pesar de que los protestantes también, pero en mayor cantidad, cómo la Iglesia Católica ha falsificado el santuario, donde entran todas estas grandes verdades que conocemos como pueblo de Dios. Ok, pues nosotros sabemos inicialmente, tendríamos que comenzar por mencionar que el sistema católico es simplemente, o ha sido, hasta nuestros días, dejará de ser pronto, el as bajo la manga del enemigo de las almas, ¿no? Recordemos que el sistema católico, que significa universal, la palabra católico significa universal, es la iglesia que venía desde los días de Cristo, ¿no? Eso es muy importante que nosotros lo entendamos, porque es la iglesia original de los días de Cristo. Entonces, perdónenme, es que estoy aquí. Ok, entonces el enemigo pues utiliza todo tipo de invenciones para tratar de falsificar la obra de Dios, y a través de la Iglesia Católica pues ha hecho una tarea interesante a través de la historia de la humanidad, muy diabólica por cierto. Pues inicialmente nosotros vemos que Pablo dice, por ejemplo, en el libro a los tesalonicenses, hablando de la aparición de ese hombre de pecado, dice que tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, entonces reclama para sí
los derechos o la autoridad de Dios y pretende ahora diseñar o tener un nuevo templo para Dios. Podríamos decir nosotros en este momento que dicho templo estaría en la Basílica. Es interesante la historia de la Basílica de San Pedro, ¿no? Construida pues a través de ventas de indulgencias durante la Edad Media, y pues fue construida como con un fin, o sea, el fin era tratar de hacer creer al mundo cristiano que ese era el templo de Dios de ese tiempo en adelante. Ahora, la parte que a mí más me llama la atención, hermana Sonia y hermanos que me escuchan en esta hora, es el pensar en lo que el apóstol Pablo nos puntualiza cuando nos muestra que el templo de Dios es el cuerpo, ¿ok? Que nosotros somos el templo de Dios y que el lugar santísimo es nuestra mente donde Dios quiere poner ese sello divino. Entonces, la obra más diabólica que yo veo en esto, hermanos, y humildemente lo expreso, no tiene que pensar como yo pienso, pero el sistema católico papal, a través del sistema identificado como Babilonia la Grande, ¿ok? La bestia, Apocalipsis 17, ha buscado infiltrar las mentes de los seres humanos a través de toda la historia, especialmente en los últimos 100 años, con el fin de volver a llevar al ser humano nuevamente a la experiencia antediluviana, ¿ok? De esa manera, el sistema católico papal se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios, ¿ok? Entonces, a mi juicio, me parece a mí que es la forma en que más el sistema católico papal ha tratado de falsificar el templo de Dios. Amén, amén. Gracias, hermano. Muy bueno lo que nos acaba de explicar. Muy bueno, de verdad que estuvo interesante. Y quisiera también para el hermano Fernando Restrepo que me diga, pues, otra forma, como, o sea, complementando lo que dijo el pastor Piedradita, en qué otras formas más se está falsificando el santuario, donde están todas estas grandes verdades. Sí, sí. Eso es muy interesante lo que dijo el pastor Piedradita, y también quisiera añadir unos detallitos muy importantes a la falsificación. Por ejemplo, el catecismo católico, o sea, la Biblia la cambiaron por el catecismo, ¿eh? Igual, eso hay que aplicarlo a nuestro tiempo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día cambió la Biblia por el manual de iglesia. ¿Se dan cuenta? Pues eso es una falsificación, y el que está ahí es el enemigo, que van más bien al catecismo, van al catecismo más bien, o van al manual en vez de ir a la Biblia, ¿ve? También tenemos el bautismo. Pues todos sabemos cuál es el bautismo bíblico, ¿ve? Pero sin embargo vemos que ellos también han optado el bautismo de la aspersión, ¿ve? No por inmersión, lógicamente, como Jesús se bautiza de Juan el Bautista. También vemos lo de la cena del Señor, la Santa Cena, como ellos la han trastocado. ¿Con qué? Con la hostia. Eso es otro detalle muy importante, que en la hostia está el cuerpo de Cristo, más o menos como está comentando el hermano Piedradita. Y también tenemos lo del sábado por el domingo. Igual, también es otra falsificación de la Iglesia Católica. Y bastante grande. También dice el tercer mandamiento, dice santificar las fiestas, dicen ellos robaron todos los mandamientos, hizo un enredo y todo. ¿Por qué? Por no. Y el cuarto mandamiento es ¿cuál? Jesús lo dijo, Dios lo dijo, cuando hizo el cielo y la tierra, descansó el séptimo día, por tanto el Señor bendijo y santificó el sábado. También vemos otra cuestión ahí, que es confesar los pecados hacia un hombre. Cómo se confiesan los católicos ante un ser humano, le cuentan todas sus debilidades, sus pecados. Cuando decimos que tenemos es un abogado ante el Padre Celestial, a Jesucristo. ¿Ve? Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, es nuestro abogado, hermano.
pero le confesamos los pecados, un mortal sujeto al error y al pecado igual que nosotros. También los rezos. ¿Cómo ha hecho los rezos, hermano? Esas oraciones que son rezando, que soy una letanía y no se entienden y no tiene ni sentido. Y a veces usted pone a escuchar, a analizar el credo, cuando usted rezan el credo, si uno lo analiza, el credo tiene muchas partes verdades, como una de ellas dice, creo en Dios, el Padre, en Jesucristo su Hijo, que ha de venir a resucitar a los muertos, algo así dice. Pero entonces ellos ya han mandado a los muertos para el cielo, ¿eh? O sea, están leyendo sin entendimiento. Y podemos estar hablando, pero tenemos también al Papa, que es el vicario de Cristo. Sí, al Papa, que es el vicario de Cristo, Señor, reprenda, ¿ves? Y cómo adoran al Papa, porque los adoran literalmente, y lo que él diga, eso es, pues están siguiendo hombres. Y por último, para no tomar mucho tiempo, a María también. ¿Cómo tenemos a María? Que le dicen a María, que es la Madre de Dios, a la Virgen María. Y que ella que intercede por nosotros, o sea, el trabajo del Espíritu Santo se deja a un lado, ¿ves? Y entonces, ¿qué sucede? Se adora a María, y como también la deifican con unos cuadros, de los cuadros católicos, a María, a la Virgen, y a Jesús con un halo como de luz. Todo eso viene de las religiones babilónicas, hermano, todo eso, ¿ves? Y entonces, por último, la vestimenta también que usan, falsificando el verdadero sacerdocio. Amén. Gracias, hermano Fernando. Muy interesante, ¿verdad? Que estamos viendo cómo se está falsificando todo el santuario. Es algo que nosotros tenemos que tener claro, porque el santuario, mis hermanos, la profeta de Dios dice que una de las cosas que hará el enemigo es tirar por el piso, por el suelo, la doctrina del santuario. Y sabemos que el santuario es parte de nuestra creencia, es vital, es donde Jesús está intercediendo por nosotros, es donde pronto, pero pronto dejará de interceder por nosotros. Entonces tenemos que estar preparados. Bueno, aquí vamos a finalizar con esto del santuario, pero a la misma vez vamos siguiendo la línea de la ley de Dios, no sé si ya entró por ahí el hermano Samuel y el hermano Juan Bautista. Vamos a marcar estrella 6-1. Sí, hermano Juan Elena, ¿está por ahí? Para servirle, hermana, para servirle. Gracias, hermano, gracias. Dios le bendiga. Hemos hablado del santuario, como estábamos escuchando, ¿no? Y una cosa nos lleva a la otra, ¿verdad? Cómo hemos pisoteado este santuario. Que ahora vamos a hablar de la ley de Dios, porque esto cae en lo mismo del santuario. Vamos a ver aquí, hermano, cómo hubo este cambio del sábado por el domingo. O sea, ¿qué fue lo que ocasionó este cambio? Sí, bueno, usted sabe que cuando Cristo vino, nació bajo el Imperio Romano, y estando bajo el Imperio Romano, el pueblo judío estaba subyugado. Una vez que Cristo dejó fundada la iglesia cristiana, la ley de Dios y todas aquellas ordenanzas continuaron obedeciéndose, inclusive el sábado, duró hasta el año 300 y pico, todavía hasta el año casi 500, el sábado se siguió guardando como el día del Señor. Pero el paganismo comenzó a envolver el pseudo-cristianismo de Roma. Constantino el Grande, después de los primeros que comenzó a darle paso al paganismo, porque ellos calcularon, mientras más nosotros perseguimos a los cristianos, más... esto oye como un ruido, hermana, escúcheme. Sí, se está oyendo un ruido, sí. No sé si no le molesta a los audio escucha, no habría problema, pero el asunto es que vaya... Ok, ahora está perfecto, hermana. Sí, claro. Estamos al aire. Sí, ok. Estamos diciendo, hermanos, entendamos este paso. Cuando el cristianismo que Jesús dejó, comenzó un tiempo de decadencia espiritual que ya el apóstol Pablo había predicho. Detrás de mí vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño.
comenzó un periodo de oscuridad y de debilitamiento de la fe cristiana. Para ese entonces, el sistema de Roma comenzó a traer al cristianismo, al pseudo-cristianismo, ideas contrarias a la fe para poder mantener la estabilidad, porque ellos se daban cuenta que mientras más cristianos perseguían, más había. Entonces prefirieron unificarlo. Al unificarlo, entonces comenzaron a cambiar los hitos de la iglesia. En el año 321, en el primer concilio de Nicea, en el año 321, decidieron que el sábado, la santidad del sábado pasaba al domingo. Y Constantino dio su primer decreto dominical. Yo, Constantino el Grande, decreto que la santidad del sábado es transferida al domingo como día de reposo. Y ahí se comenzaron una serie de luchas por implantar el domingo. Al principio no se atrevieron a contrarrestar. Sí, todavía sigue el ruido, hermana. Enorme. Al principio... Sí, hermano, perdón, por favor, hermanos, si son tan amables, la persona que está haciendo ruido sin querer, si puede poner su teléfono en mudo, se lo agradecemos. Adelante, hermano. Sí. Entonces comenzó un periodo de decadencia total, donde ellos establecieron en el 321 el sábado, la santidad era transferida al domingo por un decreto de Constantino el Grande. De esa forma, entonces, la cristiandad comenzó lentamente a asimilar un cambio falso que duró muchos años. Incluso al principio se guardaban los 2 días, el sábado y el domingo. Eso fue lo que le dio lugar a lo que le llamamos el weekend o el fin de semana, porque no se atrevían a quitar el sábado de golpe. Entonces comenzaron introduciendo el domingo, luego quitaron la mitad del sábado hasta el mediodía, y a partir del mediodía del sábado era que comenzaba el fin de semana, y así lentamente fueron haciendo los cambios hasta que fueron introducidos. Entonces, los verdaderos cristianos, como los valdenses, de Pedro Waldo, que se fueron a las montañas para poder servirle a Dios, ellos comenzaron entonces ellos tenían también el sábado todavía, lo preservaron durante muchos años. Pero el movimiento protestante, que surge del catolicismo, salió de allí con la misma ignorancia acerca del día de descanso. O sea, continuaron obedeciendo las ordenanzas de la Iglesia Católica y se quedaron con el domingo, y cuando se relacionaron con los valdenses entonces bajaron poco a poco la guardia, y poco a poco se fue cayendo la observancia del día de reposo. Hasta que, lo que la profecía señalaba, llegó el momento. El santuario será purificado. En 1844, toda doctrina, todo error doctrinal tenía que comenzar a ser purificado y limpiado. No solamente el templo físico del ser humano, del alma, sino también el templo, el santuario, las verdades del santuario. Y fue así entonces como en 1844 el sábado comenzó a restituirse al lugar que le correspondía, tal como Dios lo había dicho. Acuérdate del día de reposo, 7º día. 6 días trabajará, pero el 7º es un reposo especial para Jehová. El sábado es un día, hermana, que todavía ni siquiera dentro del movimiento adventista fue entendido correctamente. Porque el sábado tiene como primera connotación la parte espiritual del sábado, que es no solamente las 24 horas de receso de actividades, sino que el sábado es la confianza en Dios. Cuando Jesús dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, estaba hablando del sábado, porque estaba hablando de reposar en Él. El sábado es un indicio de que estamos reposados en Dios. Cuando un ser humano está reposado en Dios, está listo para la obra de Dios y está listo para el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Y ese poder viene cuando el reposo y la confianza en Dios está. Entonces yo le decía a muchos dentro del movimiento adventista, voy a terminar, le decía a muchos hermanos dentro del movimiento adventista, hermanos, cuando ustedes observan el sábado solo de 24 horas y no tienen confianza y reposo en Dios, entonces hay evangélicos que están más reposados que nosotros. Y eso no es permitido, porque Dios quiere que sean las 24 horas sagradas, pero que el reposo en Él, la confianza en Él, como señal del sábado, es en nosotros. Escúchame, hermana, el tiempo. Amén. Me gustó mucho eso y me gustó el final bien bonito, donde el sábado, ¿verdad?, es reposo para nosotros con nuestro Dios. Wow, muy bonito esto, me gustó mucho. Porque es que decir sábado, o sea, pues no sé si me explique bien. El sábado significa obediencia.
Y es como usted dijo, si nosotros obedecemos, hacemos las cosas bien, pues mire, vamos a guardar un sábado sin tener que violarlo, ni ponerle faltas, ni nada. Y todavía hoy por hoy como adventista, usted lo ha dicho, no hemos entendido bien qué es el sábado, porque a veces sin estar el sol sin ponerse bien, ya estamos mirando el reloj, porque que se pase el sábado para ir a comer algo, para el social, o para tal o cual cosa. Y eso pues tenemos que tener cuenta con eso. Por ejemplo, los judíos, cuando iban a recibir el sábado y estas cosas así, ellos esperaban, y a despedirlo, ellos esperaban cuando el sol todavía no se había puesto bien, cuando ya ellos estaban guardándolo, y el sol se había ido, pero todavía ellos, para que empezara el domingo, ¿no? Ellos todavía como que esperaban para despedirlo, porque se gozaban en eso, pero nosotros hoy lamentablemente no nos estamos gozando. Una pregunta al hermano Piedrahita, para finalizar con esto aquí. ¿Por qué? Que yo misma me he hecho esta pregunta, hermano Piedrahita, me la he hecho muchas veces. Porque si en la palabra de Dios, por ejemplo, en Mateo 28:1, Marcos 16:2, Marcos 16:9, todo esto que dice, y pasado el día de reposo, y de mañana muy temprano, o y después de haber resucitado, nos están dando claves, ¿no? Al amanecer todo esto se nos está indicando de que fue el momento de la resurrección de Jesús. Entonces, ¿por qué los protestantes y el catolicismo guardan el domingo? Por ejemplo, yo tenía una vecina cuando vivía en otro pueblo pentecostal, y yo le pregunté por qué porque ellos guardaban el domingo si Jesús resucitó sábado. Y la contestación, resucitó domingo, debo decir. Gracias por corregirme. Porque si resucitó domingo, ellos celebran el domingo como si fuera el día del Señor. Y la contestación que me dio fue, como él resucitó domingo, y entonces yo traté de entrarle en detalle, de explicarle esas cosas, pero para ellos es como muy cómodo quedarse con el domingo. Hermano Piedrahita. Y extremadamente profunda la pregunta, aunque evidentemente o aparentemente más bien parece sencilla. Es una pregunta que para contestarla es bastante extensa, pero déjeme decir... No se escucha bien, hermano, no se escucha bien. Hermano. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos, ¿ok? Sí, ¿me escuchan ahora? Sí, aló. Sí, ahora sí. ¿Aló, me escuchan? Sí, lo escuchamos. Ok, decía yo que una de las cosas que tenemos que comprender y que es clave que nosotros lo entendamos, es muy importante, es que al ser humano le encanta la comodidad. Mis amados hermanos, pocas cosas hay que se opongan tanto entre nuestra espiritualidad, entre las cosas de Dios y nosotros, que nuestra comodidad. Entonces, a través de este falso sistema que está sobre una plataforma de errores y de mentiras, ¿ok? De falsos valores, el diablo hace que el ser humano se acomode a la situación. Entonces, a través de lo que el enemigo venía fraguando, que la palabra de Dios nos muestra como Babilonia la Grande, el enemigo logró ir arrinconando, y nosotros allí vemos un tipo muy interesante de la forma en que en los últimos días van a arrinconar al ser humano para obligarlo a que tenga que aceptar la marca de la bestia. Escuche, el sistema no va a venir a tocar su puerta y a preguntarle si usted se lo quiere poner. El sistema va a obligarlo a usted, porque va a ser un asunto de conveniencia, va a ser un asunto de comodidad. Y eso le gusta al ser humano, porque la comodidad es algo que nosotros buscamos. Siempre el ser humano busca coger o tomar los mangos que están bajitos. Nunca el ser humano busca los mangos que están más arriba. Entonces, lo decía el hermano Juan hace un momento, el ser humano, inicialmente el cambio del sábado al domingo no se dio de lleno, sino que fue dándose paulatinamente. Y dice el relato inspirado que el domingo se llenaba de fiesta, de alegría, de gozo, de francachela,
mientras que sobre el sábado se ponía un manto de ayuno, de tristeza, y el ser humano fue siendo adoctrinado para terminar aceptando el domingo como día de reposo. A través del falso sistema identificado como Babilonia hoy, nosotros vemos que el diablo ha diseñado el sistema económico mundial para que el día más conveniente para los negocios sea el sábado. Entonces, cuando una persona evangélica conoce la verdad del sábado, pues queda evangélica o no evangélica, pues una persona cualquiera conoce la verdad del sábado, queda arrinconada entre su comodidad, su conveniencia y lo que Dios está exigiendo. Entonces automáticamente esa persona tendrá que tomar una decisión: o sirvo a Dios o sigo sirviendo a mi conveniencia. Es por eso que cuando se le presenta a estas personas la verdad sobre el Santo Sábado, trastabillan, dudan y por conveniencia la mayoría terminan quedándose en donde están simplemente porque no pueden dejar de ganar ese dinero que van a ganar si trabajan el sábado. ¿Ok? Espero haber contestado la pregunta. Amén, muy buena pregunta, o sea, muy buena respuesta. Hermano Juan Elena, gracias hermano Juan Elena, ¿por qué hay, por qué no, hay en la Biblia, hay una, no conseguí la cita, no sé, qué me pasó esa, donde hay personas que dicen, sobre todo lo he escuchado de los testigos de Jehová, no me gusta, pues lo menciono por el hecho de que me lo han dicho, ¿no? Que los mandamientos se encierran en dos: en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, dicen ellos. Entonces, ¿qué le diría usted a una persona que le diga esto? Sí, primero que nada que es correcto, solo que tiene que tener el sentido más amplio de lo que está diciendo Jesús. Porque Jesús no está diciendo que el amor es como un sentimiento, porque el amor no es un sentimiento, el amor es un principio de obediencia. Si lo vemos como un principio de obediencia, el amor, entonces amar a Dios significa obedecerle. Y significa que hay mandamientos que se relacionan del hombre hacia Dios. Y si lo amamos, le obedecemos. Porque el tiempo que Dios pidió, porque Dios dijo, 6 son tuyos, pero 1 es mío. Es decir, que robarle el tiempo que le pertenece a Dios, que es el sábado, entonces significa no amarlo, no obedecerlo. Lo mismo también al ser humano. Si nosotros amamos al ser humano, pues ni lo vamos a matar, ni vamos a robarle, ni vamos a robarnos a la mujer ajena, ni vamos a hacer ninguna otra cosa que choque con la palabra de Dios. Porque es claro que si lo amamos no le vamos a hacer daño. Y eso es lo que le estaba diciendo simplemente. No, el resumen es en el aspecto espiritual. Significa que cuando ese amor genuino está en el corazón, la obediencia automática a la ley viene. De hecho, Dios no quiere una obediencia técnica simplemente. El mundo adventista muchas veces incurrió en el error de que la ley pasó a ser un decálogo de prohibiciones y una carga para que el ser humano se sometiera a ella. Cuando la ley es la ley de amor, entonces entendemos a Dios en su amor y la ley es agradable para nosotros. Esa es la ley que el salmista David, cuando dijo, en tu ley medito de día y de noche, y en ella está mi delicia está en ella. Esa es la ley que es deliciosa, la ley que viene por el amor de Dios al corazón. Pero el problema es que los seres humanos pusieron el amor como un sentimiento simplemente. Y cuando hablan de amor, hablan de sentimiento. Pero cuando el amor pasa a ser lo que Dios quiere que sea, un principio activo, entonces amar es obedecer, amar es proteger, amar es mucho más que simplemente el sentir. Y ese es el asunto, hermano. Por eso es que no entienden, porque tienen el amor equivocado en su vida. Creo que puedo contestar con eso. Así, hermano. Amén. Usted dijo algo bien importante, cuando nosotros amamos de verdad, nos sometemos, ¿verdad? Nos sometemos a la persona que amamos, en este caso pues a nuestro Dios, ¿no? Y estamos dispuestos a hacer todo lo que Él diga, pero eso es como usted dijo, si en verdad amamos, si en verdad estamos claros. Si no, pues nada de esto vamos a hacer. Gracias, mi hermano, gracias. Bueno, pasando a la ley de Dios,
Nos envolvemos pues en el sábado, la cuestión del domingo y todo, ¿verdad? Pero los mandamientos abarcan mucho más, ¿no? No matarás, no robarás, no harás todo esto. Lamentablemente el enemigo se ha encargado, ¿verdad?, de malinterpretar esto, donde los envolvemos los mandamientos en dos que sí está, pero los interpretamos a nuestra manera, donde pues si amo a Dios, todo está bien, pero no estoy entendiendo el punto que usted dijo, que si yo amo a Dios voy a guardar su sábado, voy a respetar todo lo que Él me pide, lo pondré sobre todas las cosas, si amo a mi prójimo no lo voy a matar, no le voy a robar, no le quito la mujer o el esposo al prójimo y estas cosas. Entonces el enemigo se ha encargado de que nosotros estas cosas las entendamos sencillitas. ¿Para qué? Para que así podamos violar. Yo recuerdo un pastor que iba a mi iglesia cuando yo estaba en la iglesia y fue a visitar unos hermanos en un matrimonio. Entonces el esposo de esta señora estaba molesto. La hermana era adventista, pero el esposo no. Entonces el esposo pues conocía algo de las cosas de Dios y dice, bueno, la ley fue abolida porque en la cruz el Señor abolió los sacrificios, todas estas cosas fue abolida ahí. Y le dijo, pues fíjate, como no hay que guardar el mandamiento, ni nada de eso, pues él la abolió, pues entonces yo me puedo enamorar de su señora. Cuando el pastor le contestó eso, este varón se puso, que lo miró, que si hubiera podido pegarle, le pegaba. Hermano, desde ese momento, ese señor comenzó a tomar estudios bíblicos profundos y se hizo adventista. Y dice que eso fue lo que le hizo a él cambiar su forma de pensar. O sea, a veces hablamos a ciegas y decimos, no, porque en la cruz el Señor abolió esto. No, eso no es así. Estamos hablando ignorantemente. Bueno, vamos con el estado de los muertos. A pesar de que nosotros como adventistas entendemos estas cosas, a veces se nos pasan las mejores, ¿no? A veces se nos pasan las mejores. Vamos a ver primeramente, hermano Piedrahíta, ¿qué puede hablarme del alma, del cuerpo, del espíritu? ¿Qué me puede decir acerca de esto? Hermano Piedrahíta, ¿me escucha? Parece que se le cayó la llamada. Hermano Elena, ¿puede decirme algo de esto mientras tanto? Ok, dígamela bien de nuevo la pregunta. Sí, ¿qué podemos entender por el espíritu, el alma, el cuerpo? Cuando se dice que el cuerpo es un ente, un alma viviente, o sea, hay cosas que a veces como que las confundimos. Sí, decía, hermano, que cuando nosotros hablamos del estado de un ser humano cuando pasa a la muerte, al estado de la muerte, es más claro cuando nosotros entendemos primero qué es la vida. Los seres humanos somos una dualidad, somos espíritu y cuerpo. Y el resultado, no otro elemento, sino el resultado de dos elementos es un tercero que se llama alma viviente. Dios no le dio al hombre un alma, sino que el hombre es un alma viviente, resultado de la unión del cuerpo y el espíritu. Señalaba en una introducción ahorita que cuando usted tiene alambre y bombillo, esa es la parte física. La electricidad es la parte del espíritu. Y cuando se une la electricidad con los alambres y el bombillo, el resultado es la luz. Entonces, el alma es la luz, el resultado. Pero ya no es un elemento más. Es como que usted diga que la limonada está compuesta por limones, azúcar, etcétera. Pero la limonada no es un elemento. La limonada es el resultado final de usted unir azúcar, sal, limones, agua, etcétera. Entonces ya es un resultado. Como resultado, entonces, los seres humanos tienen que entender que somos un alma, no que tenemos un alma. La palabra de Dios nos dice a nosotros que toda alma, o sea, todo ser humano que peque, morirá. Por lo cual, el ser humano no es inmortal, ni en ningún lado es inmortal. La inmortalidad del hombre era condicionada en el Edén. Si los seres humanos en el huerto del Edén obedecían y se sometían a Dios, entonces la inmortalidad le era perpetuada por el árbol de la vida, que ellos podían participar por el derecho que tenían de estar en el huerto del Edén. Pero una vez que pecó el hombre, entonces la muerte pasó por todos, por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios.
De manera que cuando morimos, entonces la Biblia nos dice a nosotros que pasamos a un estado de inconsciencia. Eclesiastés 9 nos dice a nosotros, 9:5 en a 9:4 en adelante, mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada. Hay un problema en las interpretaciones bíblicas, y está en todas las religiones, y es un concepto que debe ser aclarado, y es que las interpretaciones las hacen en base a cosas sugestivas cuando hay una contraria que está dando una orden directa. Cuando Dios habla en una forma directa, ya no podemos buscar cosas subjetivas para decir lo contrario de esta, porque es como querer a poner la Biblia entrar en choque. Si la Biblia dice directamente que los que mueren no saben nada, ya debiera acabarse ahí el pleito, ya no debiéramos hablar más nada de eso. Pero el mundo religioso sigue diciendo que sí, que saben, porque están en la gloria, y si están en la gloria, entonces saben. Y si están en un supuesto infierno, también saben. De ahí entonces emana el problema del llamado infierno. Entendemos que el infierno no es lo que se ha dicho hasta ahora que es. La palabra infierno tiene varios significados, porque son traducidas de varias facetas. Una de ellas se refiere al Seol o la tumba, en griego Seol. Entonces hay 12 traducciones más o menos en la Biblia que se refieren a Seol, tumba, lugar de descanso. Otras se refieren, como Jesús dijo, al basurero de Israel. Cada uno de esos conceptos estaba vinculado con un infierno porque era la forma de oscuridad, la forma de separación de la luz, de la vida. Por eso se llamaba lugar de oscuridad. La palabra eterna es otra palabra que fue también mal interpretada en el estado de los muertos. La palabra eterna es relativa al objeto o al ser de quien se habla. Cuando se habla de eternidad absoluta, solo se habla de Dios. Porque el único ser inmortal, según Timoteo 2, nos dice a nosotros, al único inmortal Dios, el eterno Dios, el único inmortal. O sea que el único que tiene inmortalidad absoluta es Dios. Después todo lo demás es condicional. Entonces un cuerpo, su eternidad es solamente hasta que dure quemándose. Si usted va a quemar una madera, la eternidad de esa madera es de 2 años. Si usted va a quemar un blog, la eternidad de ese blog es de varios días. Perdón, en la madera es de varias horas, quise decir, pero en el blog es de varios días. De manera que todo se quema y todo se consume. Si seguimos analizando, nos damos cuenta que no hay una interpretación. Sodoma y Gomorra, dice Judas 1:7, se está quemando. Sodoma y Gomorra, dice 1:7, Judas, que está sufriendo el castigo del fuego eterno. Y sin embargo, Sodoma y Gomorra no se está quemando. ¿Por qué era eterno el fuego? Porque venía del eterno Dios. O sea, Dios fue quien concedió el permiso para ese fuego porque el pecado que ellos habían cometido. La otra situación es que la eternidad allí está refiriéndose, dice que el fuego eterno, pero no está quemándose ya. De manera que no era eterno en cuanto a duración, sino en cuanto a consecuencia de perdición. Las consecuencias finales de perdición era lo que estaba señalando allí. Pues el mundo religioso ha caído en esa confusión porque no han querido escudriñar. La gente no entiende que una cosa es leer la Biblia, otra cosa es escudriñar. A mí no me gusta leer la Biblia, a mí me gusta escudriñar la Biblia, porque leerla es una cosa. Yo leo una promesa, yo leo algo bonito, algo que la Biblia me dice, una promesa bonita, eso es leer. Pero cuando usted va a estudiar es otra cosa. Jesús dijo, escudriñen. Y ese es el concepto, hermano, que debemos entender para no estar incurriendo en los errores que se han entrado. Y la falta de sinceridad después, hermano. El problema de los seres humanos es, la cosa más difícil, dijo alguien, es decir me equivoqué. Y eso es duro para nosotros. Y yo lo estoy diciendo para mí y para mis propios hermanos que me escuchan, incluyendo las personas que Dios ha puesto como ministros del Evangelio en esta cadena. Hermanos, cuando nosotros hablamos algo, si nosotros nos equivocamos, lo único que tenemos que decir, bueno, no lo había entendido tan bien, y seguir hacia adelante. Pero el mundo religioso ha querido seguir adelante con un error, y esa es la razón por la cual no han salido de sus confusiones. Úseme que me extiendo a un poquito, hermana. Amén. Gracias por esa explicación también dada. Gracias, de verdad, hermano. Hermano Fernando. Hermano, vayamos analizando todo lo que se está hablando aquí. Se está hablando, pues, lo poco que se está tocando, pero se está tratando de tocar con prudencia y según un escrito está.
Vamos a ver, hermano Fernando, ¿qué nos puede decir acerca del estado de los muertos y por qué es importante conocer esto? Bien, como decía el hermano Juan Elena, muy importante tener esto claro, siguiendo la línea de pensamiento del hermano, porque definitivamente sabemos que ya prácticamente los tres espíritus a manera de rana se han unido, que ya estamos prácticamente en medio del tiempo del fin, y lo más importante de esto es que uno de los engaños de Satanás más veraces para el pueblo de Dios, y aún se puede engañar a los escogidos, es que va a hacer aparecer, como dice primero escritos, va a hacer aparecer seres humanos, me explico, como si fueran familiares nuestros, ¿ve? Que han resucitado. Incluso hacer aparecer que los discípulos han resucitado. Y va a decir que, y ellos van a decir que nosotros estamos equivocados, que no es el sábado, que es el domingo. Y es un engaño que resulta casi irresistible. Más o menos el mismo principio que pasó con Saúl, cuando supuestamente él apareció a Samuel. ¿Ve? Todos sabemos, si sabemos la escritura, sabemos que es de Satanás. Pero desafortunadamente, por eso es que como nosotros, dijo el hermano Juan Elena, nosotros no escudriñamos la escritura, el Señor Jesús lo dijo, escudriñar las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, y en ellos parece que tenéis la vida eterna. Tenemos que escudriñar. ¿Cómo es escudriñar? Es cavar. Cuando usted dice hay un tesoro, usted empieza a cavar, a profundizar, como decía el pastor Piedradita. Nosotros estamos acostumbrados a coger las frutas más fáciles de coger, pero no nos gusta subirnos al árbol o treparnos con la fruta de arriba, sino las de abajo. ¿Ve? La comodidad. Pues esto mismo, hermana Sonia, hermanos que nos escuchan, va con el estado de los muertos. Este engaño va a resultar casi irresistible, pero si usted y yo no sabemos en quién hemos creído y no conocemos lo que dice la Escritura, aún teólogos, gente de otras denominaciones, hermanos, que han estudiado 5, 10 años, 15 años, tienen doctorados, tienen magna cum laude, tienen de todo en teología, en hermenéutica y todas estas cosas, y algo tan sencillo como esto, o no lo entienden o no les conviene aceptarlo. La Biblia es clara que si usted lo dice muy claro, Eclesiastés 3:19, por ejemplo, dice: porque el suceso de los hijos de los hombres y el suceso del animal, el mismo suceso es, oigan, como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo a un lugar, todo es hecho del polvo, y todo se tornará el mismo polvo. ¿Ve? Por eso es que aún los mismos católicos, ustedes saben, yo fui católico, mi familia es toda católica, dicho sea de paso, eso es miércoles de la cruz o la ceniza. Cuando le ponen la ceniza, esa cruz en la frente, ¿qué dice? Al polvo eres, y al polvo es de volver. Pero lo dicen, como estamos hablando ahora, sin sentido, sin analizar. Pero están citando aquí Eclesiastés, ¿ven? Todo se echó el polvo y todo se tornará el mismo polvo, todo un mismo lugar. Eclesiastés 3:20. Y Eclesiastés 12:7 dice: y el polvo se torna a la tierra, como era, y el espíritu se vuelva a Dios que lo dio. Porque Dios cuando creó a Adán, ¿qué hizo? Sopló. Cuando creó a Eva, sopló. Y ese mismo espíritu, ese hálito de vida, cuando uno fallece, es el que va al dador de la vida. Pero el cuerpo, la materia, como está explicando el hermano, esa materia perece, esa materia va al sepulcro, al Seol, ¿ve? Al Seol. Ahí es que va. Y por eso esto me lleva a Job, capítulo 7, versículo 9, que dice: la nube se consume y se va. Así es el que desciende al sepulcro, no subirá, ¿ve? No tornará más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Por tanto, yo no reprimiré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu,
y quedaréme con la amargura de mi alma. Estamos leyendo Job 7:9. Entonces, ¿por qué leo esto, hermano? Porque si nosotros tenemos claro estos versículos, pues no vamos a ser engañados cuando nos presenten seres queridos. Y se están presentando, serán presentados a hermanos para ver. Pero usted, ¿qué tiene que hacer cuando le presenten? Señor, te reprenda, Satanás, y se desaparecen. Pero si usted empieza a coquetear con ellos, ahí está el peligro, hermanos. Job 14:12 dice: así el hombre yace y no se tornará a levantar. Hasta que no haya cielo no despertarán, ni se levantarán de su sueño. ¿Cómo le dijo Jesús, hermano, a Marta y a María? No, Lázaro duerme. ¿Ve? Lázaro duerme, es un sueño. Entonces, una de ellas dice: sí, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. Tenía claro la letra, ¿ve? Y nosotros no tenemos ni la letra claro. El espíritu de la letra. Por eso, tenemos que creer el espíritu de la letra, pero no tenemos ni tan siquiera la letra clara. Dice: oh, ¿quién me diera que me escondieses en el sepulcro? Que me encubrieras hasta apaciguarse tu ira. Que me pusieses plazo y de mí te acordares. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi mutuación. Dijo Job. En otras palabras, hermanitos y hermanas, si nosotros estudiamos, escudriñamos la Escritura, estamos claros. No entendemos por qué todas estas denominaciones religiosas, algo tan sencillo, estos líderes religiosos, no lo entienden, no lo han leído, no lo han estudiado, no sé, hermanos. Ellos allá con Dios, pero definitivamente están engañando al pueblo, y el pueblo, por no escudriñar la Escritura, pues sigue repitiendo de generación en generación: no, fulanito se murió, allá está morando con el Señor, allá está en el cielo cantando o bailando. Y nosotros que tenemos que estar muy afincados en esta verdad, hermanitos. Profeta, y yo voy a decir algo aquí, y no extrañe que este Papa Juan Pablo II, que fue el mejor de todos de este siglo, no extrañe si ese se va a levantar. Ya lo hicieron santo, lo van a personificar, Satanás. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, hermano? Sorprender, porque está el último engaño de Satanás, es ese engaño que resulta casi irresistible para engañar, si es posible, a los escogidos, hermano. Adelante. Amén, amén. Gracias, hermano, por también esta aportación. Tenemos, hermanos, que tener bien claro el estado de los muertos. Parece sencillo, mis hermanos, pero si hoy usted y yo no estamos claros en esto, estamos perdidos. Estamos perdidos, porque es importante entender esto. No sé si ha entrado el hermano Piedrahíta. Quisiera ver si me puede explicar, la parábola de Lázaro y el rico. Sí. Mire, hermana, existían mecanismos que Jesús usaba cuando estaba en la tierra para ilustrar ciertas enseñanzas. Las parábolas eran un medio de ellos, era una de las formas de ellos. Jesús también utilizaba los recursos conocidos por la sociedad, no legalizando con eso que fueran correctos o incorrectos, sino simplemente porque eran era el folclore de la sociedad que lo podía entender así. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, sin duda diréis, médico, cúrate a ti mismo, estaba usando un refrán. Era un refrán que se utilizaba entre ellos, y él lo estaba utilizando para enseñar otra cosa. Así también existía una parábola, era una enseñanza, ¿cuál es la palabra? Como decimos, una mitología, que los judíos habían absorbido también, aunque era de origen pagano, que era la doctrina de Barmayán, que era similar a la de la Iglesia Católica de hoy en día. O sea, que los muertos están en un sitio, que hacían esto, etcétera, etcétera. Jesús no entró en polémica con ese texto que ellos conocían, con ese concepto, pero lo utilizó para referirse a que cuando una persona toma su decisión de vida o muerte para perdición, la toma ahora en vida.
no hay oportunidad después que se muere para usted enmendar el camino. Y por eso utilizó la parábola de Lázaro y el rico. Pero era basado en esos conceptos populares que ellos tenían, no porque fuera una doctrina. La Iglesia Católica fue que trajo esa doctrina del paganismo, así como esa que estamos mencionando, la estaba hablando. Y entonces hizo la referencia de ese lugar donde una persona estaba de un lado quemándose, pero note que es una parábola y no puede ser tomada como una realidad, sino como una enseñanza, porque dice que había una pared. Entonces tendríamos que aceptar que la pared era lo que dividía el infierno del purgatorio. Eso es lo que tengo para decirle esa parábola, hermano. Gracias, hermano, por esa explicación. Gracias. Esta verdad, esta parábola trae mucha confusión, verdaderamente, pues. Aún los adventistas caemos en esto. No estamos como claros. Pero gracias por su explicación. Vamos a ver, vamos a entrar ahora. Ahora sí. Vamos a ver. Está por ahí Piedradita, le escuché. Ahora sí, ¿me escuchan? Ay, gloria a Dios. A ver si me puede... Sí, ya. Sí, a ver si usted me puede dar una explicación de cómo se interpreta, según usted ha entendido, la parábola de Lázaro y el rico, para complementar lo que habló el pastor Elena. Bueno, creo que lo que acaba de decir Juan es bastante puntual, ¿no? Tenemos que recordar nosotros que en el tiempo de Cristo había un aspecto muy interesante y extremadamente importante a la hora de comprender el desarrollo bíblico, ¿no? Y es que en el tiempo de Antíoco Epífanes, que fue aproximadamente como unos 150 años antes de Cristo, más o menos, Antíoco Epífanes estaba muy enamorado de la cultura griega y cuando él descendió de lo que era Siria para conquistar Egipto, después de que conquistó Egipto, él volvió a subir, pasó por la tierra de Palestina y la conquistó también. En ese momento se dan cantidad de cosas allí, asesina cantidad de judíos y somete a los judíos. El sacerdocio se convierte en un negocio, comienzan a venderse los puestos y comienza gradualmente Jerusalén a ser helenizado, ¿ok? Y entonces la cultura helenística se introduce en Jerusalén. Así que cuando Cristo viene, él encuentra este marco o este cuadro de diversas culturas. Por una parte teníamos a los macabeos y la línea de descendientes que venían de Juan Macabeos y de su padre y de sus hermanos, ¿verdad? Todavía en ese tiempo había gente que estaba influenciada por eso. Por otra parte teníamos los helenistas, por otra parte teníamos los escribas, los fariseos, etcétera, etcétera. Entonces había una cantidad de culturas allí, había una cantidad de ideales culturales y cada uno de ellos tenía su interpretación. Los saduceos decían que no había resurrección, que no había ángeles, que no había espíritus. Los otros decían que no había, cantidad de cosas y de corriente, ¿verdad? Entre eso pues encontramos al Señor Jesucristo utilizando una parábola o un mito, una historia, un cuento, como usted le quiera llamar, de esos días. Y realmente pues era eso, ¿no? Él quería mostrar a las personas o hablarles en el idioma que ellos hablaban. Yo recuerdo mucho, hermana Sonia, y me voy a permitir contarles una anécdota personal, local, ¿ok? ¿Cómo les parece que aquí en donde nosotros estamos, las personas han sido introducidas a través de muchos años en una idolatría muy fuerte, ¿ok? Aquí las provincias centrales del área de Panamá son extremadamente idólatras, pero son esa especie de idólatras que son idólatras y no son idólatras, ¿ok? Más bien son
idólatras de tendencia o de costumbre, ¿ok? Lo hacen así porque siempre se ha hecho así, es la costumbre del lugar. Dentro de todas las historias o los mitos que se mueven aquí en este lugar, hay uno que nos llama mucho la atención a nosotros, y es que los lugareños, las personas nativas de aquí, piensan que las hormigas arrieras que se comen los cultivos, y los grillos que vienen y se comen los cultivos, argumentan ellos que son gente, ¿ok? Cuando nosotros escuchamos esto por primera vez, le preguntamos a ellos, pero ¿a qué se refieren? Explíquenos esto un poco más. Ellos dicen, sí, lo que pasa es que estas son gente que en un tiempo, en una vida pasada, no quisieron escuchar la palabra de Dios, eran reacios a la palabra de Dios, y por eso ahora se han convertido en hormigas y en grillos. Entonces, menciono esto para hacer marcar un paralelo, hacer una comparación en lo que Cristo estaba viviendo en ese momento. Cristo no refutó. Algún momento, hablando con mi madre, le dije, nosotros no debemos de refutarles eso, sino dejemos que el Espíritu vaya abriendo el camino, y conforme Dios vaya abriendo el camino, pues entonces nosotros vamos explicándoles a ellos lo que es el estado de los muertos y las demás verdades bíblicas. Pero fue que Cristo Cristo señaló o habló de una manera en que ellos le pudiesen comprender. No hay ningún riesgo o no hay ningún peligro en llegar a pensar de que Cristo podía contradecir lo que la palabra decía. Si claramente se ha expuesto en este panel de que el sabio Salomón dijo en repetidas ocasiones, y no solo él, sino también Job, como lo leía el hermano hace un momento, también David lo dijo, y muchos otros, refiriéndose al estado de los muertos, no podemos llegar a pensar de que Cristo iba a contradecir las palabras o la palabra de Dios cuando Él nunca vino a eso, ¿ok? Entonces, más bien Cristo estaba adaptándose a la cultura hablante de ese momento, ¿no? Era la forma de hablar, era lo que ellos conocían, y tratando de utilizar lo que ellos conocían, pues citó este mito, podríamos decirlo, ¿ok? Ahora, déjame terminar con lo siguiente, y perdona. Otra cosa muy importante que nosotros tenemos que entender es que para comprender estos pasajes tan difíciles de comprender, debemos tratar de ir a una versión de la Biblia que sea bien fidedigna, ¿ok? Estas partes deben estudiarse con versiones antiguas. ¿Por qué lo digo? Precisamente por lo que mencionaban ahora los hermanos. Es el aspecto de la palabra infierno, ¿ok? La palabra infierno realmente en muchas traducciones es la palabra Seol. Entonces, el Seol es el sepulcro, simplemente. Entonces, no es un infierno como se ha pensado, como se ha interpretado, sino que es más bien el lugar de descanso de las personas, que se ha traducido o lo tradujeron en las Biblias al castellano como infierno, ¿no? Entonces, allí hay una confusión por este aspecto. ¿Me escucha? Sí, te estoy escuchando. Gracias por esa explicación, y es muy interesante porque, wow, estos son parábolas que uno como que cada un poquito hay que entender bastante de esto, estudiar, profundizar, porque son un poquito como complicaditas. Por ejemplo, algo diferente, ¿no? Lo de Pedro mata y come. Muchos adventistas no entienden esto. O sea, es algo como, pero espérate, se puede comer de todo. Son parábolas que a veces hay que estar profundizando bien, y a veces hay que conocer bien de la historia, de dónde viene esto. Pero ya que está, y quisiera que me diera abuelo de pájaros, si es que sabe algo, entiende algo de esto. ¿Cómo interpretamos la de los espíritus encarcelados? Ok, este pasaje de la Biblia es muy interesante, y lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Esa es a la que usted me estaba mencionando, ¿verdad? Amén. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, nos dice lo siguiente: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados,
el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. O sea, Cristo padeció por los pecados con el fin de llevar el ser humano a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en tiempo pasado fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se aparejaba el arca, en la cual pocas, es decir, 8 almas, fueron salvadas por agua. ¿Ok? Entonces, aquí hay 2 o 3 aspectos que tienden a confundir a la gente. El primero de ellos es que dice que Cristo estaba siendo muerto en la carne, pero estaba siendo vivificado en el Espíritu. Es algo muy sencillo de comprender cuando lo desmenuzamos, ¿ok? Es precisamente lo que Cristo nos enseñó a nosotros. Cada uno de nosotros tiene que morir a la carne. Cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O hay otro pasaje que dice, el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida la salvará. ¿Ok? Entonces, en la carne, como decía Pablo, tenemos que morir, pero en el Espíritu somos vivificados. ¿Para qué nosotros somos vivificados en el Espíritu? Aquí la siguiente, la siguiente referencia que voy a tocar está en el versículo 20, donde nos dice, los cuales en tiempo pasado fueron desobedientes. Ahora está hablando lógicamente de esos ángeles caídos, ¿no? Cristo ahora va a dar en el Espíritu la labor que Cristo desempeñó en el Espíritu. No estamos hablando de un espíritu fuera de un cuerpo, o sea, estamos hablando de Cristo como persona, ¿ok? Eso, allí está la confusión del pasaje, o puede estar la confusión del pasaje. Cristo como persona, muriendo a la carne o muriendo en la carne, testificó en el Espíritu a aquellos ángeles, dice aquí, dice aquí, a los cuales en tiempo pasado también fue predicado a los espíritus encarcelados. Ok, a los espíritus encarcelados. Muy bien. Entonces, mis amados hermanos, el versículo 20 sigue diciendo, los cuales en tiempo pasado fueron desobedientes. ¿Ok? Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. El apóstol Pablo dice, el Espíritu habla a mi espíritu o me confirma en el Espíritu, ¿ok? Cada hombre tiene en sí espíritu y el Espíritu de Dios se comunica con el espíritu del ser humano. Pero mi espíritu se comunica también en cierta forma con el espíritu de otra persona. No que tengamos espíritus hablando entre sí, no, sino que a través de mis obras, mi espíritu testifica a otras personas. Elena White brillantemente lo comenta de la siguiente manera. El pasaje de Pedro nos envía o nos está hablando de los días del arca de Noé. ¿Se acuerdan? Allí está diciendo que allí en el arca de Noé también se dio la misma escena que Cristo dio allí en su vida. Entonces, ella comenta lo siguiente, hablando de Primera de Pedro 3:18 al 21. El comentario está en Génesis 6:3. Dice así, Dios predicó mediante Matusalén, Noé y otros. Ahí en los otros podríamos decir también predicó a través de Cristo. Dice, Dios les concedió 120 años de tiempo de gracia y durante ese tiempo, hablando de los antediluvianos, les predicó mediante Matusalén, Noé y muchos otros de sus siervos. Si hubieran prestado atención al testimonio, oído, entonces aquí está la clave. ¿Cómo predicaba el Espíritu? A través del testimonio de estas personas. Asimismo, Cristo predicó a través del Espíritu y le dio, oído con esto porque es muy importante, le dio ejemplo, o podemos decir nosotros, reprendió con su ejemplo a esos espíritus desobedientes que no se quisieron someter
a Dios. ¿Ok? Es lo mismo, mis amados hermanos, que hoy hacemos tú y yo. Sobre cada uno de nosotros ha sido puesto el peso del nombre, de la grandeza, de la dignidad de nuestro eterno Padre Celestial. ¿Ok? Eso está sobre nosotros. Y somos espectáculo al mundo, y no solamente al mundo, sino a los ángeles caídos, y no solamente a ellos, sino también a los ángeles de Dios, y no solamente a ellos, sino también a los mundos no caídos. Entonces nosotros también predicamos en el Espíritu. Cada hijo de Dios predica en el Espíritu. ¿Ok? No sé, hermana Sonia, si con esto queda contestada la pregunta o hay algún aspecto más que quisiera que ampliase. No, está bien. Está muy buena. A menos que usted quiera tocar algún puntito extra, puede hacerlo. Sí, aquí en el comentario sigue diciendo, Enoc dio su testimonio sin vacilaciones. Antes de la destrucción del mundo antediluviano, Enoc dio su testimonio sin vacilaciones. ¿Ok? También dice, se oyeron las voces de Noé y Matusalén. Ahora escuchen lo que dice este comentario de Elena White. Dice, la última parte dice, durante ese tiempo, mientras estaba construyendo el arca, las voces de Noé, Matusalén y muchos otros se oyeron en forma de amonestación y súplica. Y cada golpe dado en el arca era un mensaje de amonestación. ¿Ok? Entonces, volvemos a lo que estábamos hablando hace un momento. Y esto está entrelazado, hermanos queridos, con el mensaje triple angélico. Dice, temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Es muy importante que entendamos que cuando habla de su juicio, no solamente está hablando del juicio investigador o del juicio que Dios lleva a los seres humanos. También está hablando de que Dios está siendo enjuiciado. Y lo que va a sacar el nombre de Dios a flote es precisamente el testimonio que los hijos de Dios demos hoy. Porque cada uno de nosotros somos espectáculo. Comprendemos esa parte, es muy importante. Y sobre nosotros es puesta, como decía hace un momento, la dignidad de Dios. Por eso dice que nosotros somos espectáculo al mundo. Y la palabra, la Biblia dice que nosotros predicamos, ¿ok? Que somos espectáculo a los mundos no caídos. Entonces, de esa manera, predicamos en el Espíritu. Aunque en la carne, el viejo hombre se va debilitando, se va desgastando, y cada día parecemos más viejos, pues nos salen canas, arrugas y nos cansamos. En el Espíritu, como decía Pablo, cada día nos hacemos más fuertes y más anclados en Dios. Y de esa manera también cumplimos lo que Cristo cumplió cuando le predicó en el Espíritu a aquellos espíritus caídos. ¿Ok? Amén, amén. Gracias por tremenda explicación, pastor. Dios le bendiga, de verdad. Gracias. Y ya que comentó algo del mensaje del primer ángel, vamos a hacer algo aquí. Hermano Juan Elena, hermano Piedradita y el hermano Fernando, a tocar, porque el tiempo vuela, vamos a tocar el mensaje del primer ángel. Quiero que lo toque el hermano Juan Elena, comenzando con el segundo ángel, con el hermano Piedradita, y el tercero lo vamos a tocar así entre ambos, ¿ok? Vamos a ver, hermano Juan Elena, ¿qué significa, cuál es el mensaje del primer ángel? ¿Qué es lo que trae con ello? ¿Cuándo comenzó y con quién? Bien, la palabra de Dios nos dice, Apocalipsis 16:14, nos dice a nosotros que vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para dárselo a los moradores de la tierra. Lo primero que tenemos que notar es que ese ángel, en el contexto del tiempo del fin, está dando el evangelio. El mensaje que le está dando es el evangelio, pero lo está dando en el contexto del tiempo del fin. Compréndase que es el mismo evangelio, pero las palabras están modificadas para adaptarla a la circunstancia del tiempo del fin. Cuando Satanás trata de engañarnos por un lado, entonces Dios viene a nosotros por el lado que él quiere engañarnos para sacarnos a camino.
la confusión que el mundo religioso tiene que sacarse en el contexto de la confusión final. El papado no existía, ni la imagen de la bestia existían en el tiempo de Cristo, y por lo tanto no se podía dar el contexto del tiempo de Cristo. Ahora, una vez que vino este sistema pagano de religión, una vez que vino este engaño al mundo, esa confusión tenía que ser sacada en el mismo contexto del engaño que se trajo. Y por eso el mensaje del ángel es para aclarar y sacar a la gente de la confusión que está en el tiempo del siglo. Entonces, el primer mensaje dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Nosotros vemos que este ángel nos invita a nosotros a corregir la adoración. Nos dice a nosotros que adoremos al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Este pasaje es una invitación a meditar en el sábado, porque el único texto bíblico que nos manda a nosotros y nos declara a Dios como gobernante, creador del cielo, tierra y mar, es el sábado. Como decíamos nosotros ahorita, ahí están los papeles de este planeta. Los documentos de este planeta, Dios los tiene protegidos en el santo sábado, día de reposo, porque es el mandamiento que declara a Dios como gobernante del planeta. Se está oyendo un poquito de ruido, hermanita, a ver si puede corregirlo, hermana, en la cabina. Digo, hay un poco de ruido. No puedo decir nada, me da la impresión de que como el pastor Joan Piedrahita está arriba, no sé, en el campo hacia arriba, a lo mejor le hace ruido en el área donde está, ¿no? Pero debe ser difícil, porque en los campos a esta hora estamos nosotros en silencio absoluto. Pero está bien, hermano, no hay problema, ya ahí se calmó. Miren, hermano, lo que estábamos señalando. El contexto del primer ángel es: temed a Dios y dadle gloria. Lo primero que nos dice a nosotros es que Dios está demandando adoración. ¿Por qué Dios demanda adoración? Porque le han dado adoración a otras cosas que no es a Él. Y Él pide que esa adoración sea corregida en cuanto al día de reposo. Porque usted ve que hace una señal, una mención de que Él es el creador del cielo, la tierra y el mar. El sábado es el único mandato que establece la documentación de este planeta. Este planeta, sus documentos están en el sábado. Entonces, ¿qué queremos decir con eso? Que cuando los documentos de este planeta se le entreguen a Satanás al establecer un falso día de reposo, se le está dando a Satanás los derechos para comenzar a hacer lo que él quiera con los seres humanos. Dios es justo y no va a confrontar a los seres humanos toda la vida. Va a llegar un momento donde él va a permitir que Satanás coseche lo que los seres humanos han sembrado en confianza en él. Los gobernantes de la tierra, cuando se unan con el papado y establezcan un falso día de reposo por ley, comenzando en Estados Unidos, entonces nosotros vamos a ver la asombrosa y maravillosa obra que Satanás va a realizar en contra de los seres humanos, porque Dios le va a conceder el permiso. Y no es porque Dios dejó de ser bueno en ese momento, sino sencillamente porque Dios es justo y tiene que darle a ellos el resultado de lo que ellos están pidiendo durante tanto tiempo. Entonces noten esto, la ley dominical lo que hace es desproteger el planeta y entregárselo a Satanás por un tiempo en sus manos. Y Dios lo va a permitir y solo va a proteger a sus hijos en esta tierra. Todos los demás van a beber de lo que la palabra de Dios le llama el gran día de la ira de Dios. Entendiendo claro que en la ira de Dios existe todo menos ira. Es el lenguaje bíblico para enseñarnos a nosotros que cuando Dios no puede hacer misericordia, lo que viene... Cuando Dios no está para hacer misericordia, está Satanás para hacer lo que él sabe hacer, destrucción. Y eso es lo que va a tener como resultado la destrucción por las plagas de este planeta. Dios no viene a destruir, Dios viene a salvar a los suyos, porque Dios viene a buscar a los que han creído y confiado en él. Pero los seres humanos, vuelvo y repito, al quitar el sábado y establecer el domingo, y Dios está pidiendo en ese mandato del primer ángel que corrijan ese problema, que se apeguen a adorarle a él. Y dice que los que le obedecen son llamados fieles, elegidos y fieles, porque el Cordero los vencerá, pelearán contra el Cordero en esa unidad religiosa que va a existir,
en favor del domingo, dice que todos se unirán, los reyes de la tierra, del mundo religioso, la triple alianza que el hermano Pastor Restrepo estaba diciendo ahorita. Esa triple alianza va a confrontar la situación de que le va a dar a Satanás esos derechos, y esa triple alianza dice que van a pelear contra Dios, el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo que queremos con Él, seremos llamados elegidos y fieles. Ese es el contexto, hermano, que tengo para... Amén, amén, tremendo, muy bueno, ¿verdad? Este mensaje es tremendo. Es un llamado, ¿verdad?, a la pisoteada ley de Dios, tener a Dios y darle gloria a todo esto. Vamos a ver. Pastor Piedrahita, ¿me escucha? Sí, aquí estoy. Ok, la misma pregunta, pero con el mensaje del segundo ángel. ¿Qué dice el mensaje del segundo ángel? Y para que nos explique algo de él, por favor. Sí, ok. Bueno, el mensaje del primer ángel lo explicó magistralmente nuestro querido consiervo. Y en este momento seguimos en el segundo, ¿no? Sí. Creo que van en línea consecutiva, ¿no? Explicar uno sin el otro es un poco complicado, pero pues básicamente el Señor está llamando, ¿verdad?, al pueblo, al mundo, está llamándolo a despertar al hecho de que se está adorando, ¿verdad?, pero se está adorando de una manera incorrecta. Cuando el Señor en su infinita misericordia levanta el movimiento inicialmente en Milerita y comenzó a revelarles estas verdades, el hermano, ahorita se me escapó el nombre, pero creo que fue Nichols, uno de ellos, interpretó el mensaje del segundo ángel, salir de Babilonia, como salirse de las iglesias que no aceptaron la verdad del santuario y otras verdades que hasta ese momento habían sido reveladas a los que... Perdón, ¿es el hermano Stanton? No, Stanton no fue. El primero que interpretó Babilonia, ahorita se me escapó el nombre, pero bueno, luego lo diremos, ¿ok? El hecho es que este hombre dijo que Babilonia eran las iglesias caídas que no quisieron aceptar, que no querían aceptar el mensaje. Eli Curtis, perdón, Eli Curtis. No, ok, entonces, ¿sí? Entonces, se interpretó Babilonia como las iglesias caídas que no quisieron aceptar el mensaje que Dios estaba enviando en ese momento, que rechazaron de plano el mensaje que traía Miller y sus colaboradores. Si mal no estoy, fue Nichols, ¿ok? Quien interpretó por primera vez, ha caído Babilonia, como que habían caído las otras iglesias. Esta es nuestra creencia, ¿ok? Por eso nosotros hoy hablamos, y muchos adventistas creemos en que salir de Babilonia es dejar la confusión que hay en Babilonia. Y hay muchos escritos de Elena White que lo apoyan cuando ella dice que hay que salir de esas iglesias que componen Babilonia. Sin embargo, mis amados hermanos, el sistema babilónico va mucho más allá que simplemente una organización eclesiástica, ya que Babilonia, en el contexto de Apocalipsis 14:8, no es el mismo contexto del 18:4. Recuerden ustedes que es el único de los tres mensajes que se repite, y cuando se repite en Apocalipsis 18, se repite ampliado, súper ampliado, ahora sí explicando Babilonia en el contexto del tiempo del fin, que es el tiempo en que nosotros estamos viviendo. En ese momento, entonces, el cuarto ángel amplía lo que nuestros pioneros vieron inicialmente, que era salir de Babilonia. Ellos lo interpretaron salir de las iglesias caídas, pero ahora Dios nos está llamando a nosotros a salir de la confusión, no solo del mundo protestante, entre comillas, católico,
sino también del mundo en general y de la confusión que se vive en el mundo a causa de la concupiscencia y de los deseos de la carne y de los deseos de los ojos y de todo lo demás, ¿ok? Entonces, en ese contexto nosotros tenemos que comprender el llamado que Dios está haciéndonos hoy, y creo, a mi juicio, humildemente lo digo, por lo menos lo explico así, cuando le puedo mostrar estas verdades a una persona, trato de mostrárselo en este contexto. Por ejemplo, si ustedes ven allí, dice el mensaje, y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad. A mí me llama mucho la atención este señalamiento a una ciudad, ¿ok? Cuando yo voy a buscar por primera vez en la Biblia la palabra Babilonia, yo la encuentro en Babel, ¿ok? Precisamente en Génesis capítulo 10. Allí nosotros vemos capítulo 10, capítulo 11, vemos el desarrollo de lo que inicialmente fue Babilonia. Y cuando usted va allá, usted se va a dar cuenta que Babilonia no solamente era una religión, sino que además de eso fue el sistema citadino que fundaron Nimrod y sus secuaces para apartar a Dios del mundo entero. Entonces, nosotros no podemos comprender qué es Babilonia en el contexto del tiempo del fin si no comprendemos la urgencia que hay de salir del sistema citadino y de desprenderse de todo sistema que tenga que ver actualmente que adore a la bestia y a su imagen. ¿Ok? Elena White, por ejemplo, tiene una cita donde dice, en las ciudades se adora a Satanás constantemente. ¿Por qué? Están diseñadas para adorarle a él. Entonces, el pueblo de Dios hoy tiene que comprender, ha caído Babilonia, pero debe escuchar el mensaje, salir de ella, pueblo mío. Babilonia en el contexto de los últimos días y el mensaje también directo y claro, tal y como lo da el mensaje del cuarto ángel, ¿ok? Es lo que puedo aportar en este momento. Hay muchas otras cosas más, pero creo que el tiempo se va. Sí, muy bueno, muy interesante, de verdad. Para finalizar, vamos a dar un toquecito con el mensaje del tercer ángel. Me gustaría que nos hablara algo, y al hermano, al pastor Juan Elena también. Hermano, adelante. Sí, hermana, ¿usted habla conmigo o el pastor? Sí, para que usted hable primero del mensaje del tercer ángel, cuál es, y okay, que me tome algo de esto para que luego el hermano Piedra y hable. Muy bien. Dice que el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, etc. Este tercer ángel nos está advirtiendo a nosotros, nos está amonestando, que si nosotros adoramos, la adoración siempre está vinculada con el día de reposo. Y en este caso nos está diciendo a nosotros que si nosotros prestamos atención a la obediencia a ese falso día de reposo que es el domingo, o marca de la bestia, ¿cómo nosotros sabemos que es la marca de la bestia? Porque el mismo papado ha declarado en innumerables ocasiones que el sábado es el verdadero día de reposo. La Iglesia Católica es la única, parece ser en el protestantismo y el catolicismo, la única que le interesa que se entienda que es el sábado el día de reposo. Los miembros de las iglesias católicas, usted lo ve hablando de que no, que el domingo, etcétera, y buscan textos como los evangélicos, pero la teología católica dice otra cosa. La teología católica dice, el domingo no es un día de ordenanza bíblica. El domingo es la ordenanza nuestra como madre iglesia. Nosotros establecimos el domingo y los protestantes, aunque no les gusta, se postran ante nosotros reconociendo una ley que no es bíblica, sino que es una ley de la madre iglesia. Noten lo que está diciendo. Está diciendo, al final dicen, esa es la marca de nuestra autoridad. O sea, que su marca de autoridad reside en el domingo, porque ellos entienden que ellos tenían el derecho de ellos hacer un cambio y lo hicieron, porque la teología católica enseña que no es la Biblia que autoriza a la iglesia, sino que la iglesia es la que tiene que autorizar a la Biblia. Contrario al mundo protestante, y especialmente el pueblo adventista, que reconoce que la autoridad está en la Biblia, no en la iglesia.
Aunque en la práctica los adventistas están haciendo algo parecido. Pero en la verdad presente entendemos, como Martín Lutero, que la Biblia es la autoridad máxima que el Espíritu Santo tiene para orientar a su pueblo, a sus hijos en esta tierra. Entonces, miren esto, hermano, importantísimo esto. Con esa declaración, el mundo protestante se somete al papado, reconociendo que ellos tienen derecho a cambiar la Biblia. Y eso es lo que está diciendo allí. Por eso es una adoración al papado. Si alguno adora a la bestia, primero, claro, hay que entender qué es la bestia de Apocalipsis. Si lo estudiamos y los que lo han estudiado saben claramente que todas las características son referencias al sistema papal. Desde Daniel hasta Apocalipsis, todo lo que se nos habla son características del sistema papal. Que iba a derribar 3 y lo derribó. Manda a los ostrogodos y los érulos, el papado lo tumbó cuando quería subir. Y Daniel dijo a sí mismo. Daniel dijo que iba a cambiar los tiempos y la ley. Los tiempos fueron cambiados. Y el calendario gregoriano de un papa vino a sustituir el calendario judío, de manera que cambió los tiempos, como Daniel 7:25 decía. Y ese cambio, noten esto, hizo que el tiempo no se entendiera. Ahora mismo nosotros no sabemos la fecha exacta del tiempo en que estamos viviendo, porque el calendario gregoriano se equivocó por muchos años. Entonces, con esas condicionantes, nosotros vemos que la bestia, Apocalipsis, el papado, si se le adora, dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano derecha. Muy importante esto. La marca en la mano derecha o en la frente, la marca de la bestia es el domingo, indudablemente. Recibir en la mano derecha significa, la marca en la mano derecha significa el poder, la fuerza laboral. Muchos van a recibir tiempo del fin la marca de la bestia, no por conciencia, no la reciben en la frente, porque en la frente es porque conscientemente creen que el domingo es el día, porque no estudiaron. Esos son católicos y otras personas que creen y lo reciben así por conciencia. Pero en la mano derecha quienes la reciben son los adventistas del séptimo día, que no quisieron obedecer a Dios y por necesidad de trabajar en la ciudad, se van a quedar desobedeciendo a Dios y entonces va a ocurrir que ellos van a tener que recibirlo como fuerza laboral, o sea, por necesidad de trabajar, por necesidad de producir, porque no desarrollaron una confianza en Dios para creerle a Dios que Él puede hacer mesa en el desierto para que sus hijos, su pan y sus aguas estén seguras como lo ha prometido. Entonces, como resultado, lo reciben en la mano derecha o en la frente por conciencia. Ahora, indudablemente hay un concepto que está caminando que es, y yo le veo mucha luz, porque hay que entenderlo en la forma más precisa. El otro concepto es, y no debe chocar con este porque son paralelos, caminan juntos, y es que va a establecerse un microchip que va a ser puesto en la mano derecha o en la frente. Ese concepto del microchip no necesariamente es la marca de la bestia como tal, pero puede ser, hermanos, puede ser un vehículo de canalización para que estas cosas se den de esa manera. Porque ¿cómo van a hacer que usted no pueda comprar ni vender? Si no es con un control. Y esos controles pudieran ser muy bien este asunto del microchip. Si usted ven en la palabra, estudiando el griego, dice que la palabra pondrá está implicando un objeto de carácter metálico o algo parecido, porque es una impronta que va dentro. En griego lo que significa es dentro, muy profundo. Lo que significa que puede ser que también ese asunto del microchip comience a caminar también en algún momento para tener controles económicos sobre los hijos de Dios. De manera que no podemos nosotros objetar y decir que eso no tiene nada que ver, porque sí puede tener mucha conexión. Yo no sé los demás compañeros, hermanos, hermano Pedraíta, el concepto que tiene sobre esto, pero es la luz que yo he podido recibir hasta ahora en cuanto a este asunto. Concluyendo de nuevo, entonces el punto dice que recibe la marca en su frente o en su mano derecha. El que lo reciba entonces no podrá, tendrá que beber del vino de la ira de Dios, vaciado puro en el cáliz de su ira. Como resultado entonces los seres humanos van a tener que tomar una decisión entre el sábado y el domingo. Noten este puntito que quiero concluir. Cuando usted, por ejemplo, tiene una lata, ese concepto el Señor me lo permitió a través de mi esposa. Cuando usted tiene una lata, por ejemplo,
esa lata tiene dos sellos. El primer sello es el sello de protección. El producto que hay adentro está sellado. Por eso nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo. Ese sello nos sella, nos protege la experiencia cristiana. Está ahí. Pero hay otro sello que es el sello de identificación. Ahora la lata tiene que identificar el producto que hay ahí adentro. Y entonces a la lata se le pone una etiqueta afuera que dice habichuela roja, beans red en Norteamérica. Nos dice a nosotros que ahí hay un producto que es una habichuela roja, de la marca tal, en la dirección tal. O sea, nos da una identificación. El sábado es la señal, el sello de Dios como identificación del pueblo. Por eso dice, y sabrán que ustedes son mi pueblo. Pero el Espíritu Santo es el sello de protección de la experiencia cristiana. Así también el domingo tiene dos aspectos. El aspecto físico y el aspecto espiritual. Cuando usted ve que tiene el aspecto físico y espiritual, significa que tiene los dos sellos también. Y uno es el domingo, pero el otro es lo que nosotros llamaríamos el sello de identidad. El otro es el microchip. Es una forma para poder identificar a los que sí tienen la marca y a los que no la tienen. Entonces ahí va a venir una confrontación también desde el plano físico, para identificarlos físicamente, los que tienen la marca y los que no la tienen. Pero indudablemente el domingo es el eje central de esa marca de señal de autoridad, que va a confrontar el mundo entre dos bandos, los que le sirvan a Dios y los que no le sirven, los que están de un lado o no están del otro lado. Y esa definición es lo que va a permitir que los que vivan en esta generación tengan por cualquier cosa definir. Si se pierde o se salva, está definido en eso, en esa dirección. Ya no será pasado, ya no será tomado en cuenta como ignorancia. O sea, cuando se den ya las claras, dice la señora White, ahí es que se van a tomar en cuenta como si estuvieran ya recibiendo la marca de la bestia. Ahora mismo, todavía, el que recibe el domingo como día de reposo, todavía no está tan a las claras. Pero mientras el Espíritu Santo va profundizando y la ley dominical se aferre en una forma, se afianza en una forma ya física y completa, entonces los que sigan obedeciendo el domingo como una ley, estarán recibiendo la marca de la bestia. Eso es lo que tengo para decir por el momento, porque hay muchas cosas más, pero el tiempo creo que hasta aquí nos permite. Amén, amén. Muy buena explicación, tremendo, de verdad muy buena. Hermano Piedradita, ¿tiene algo que comentar? Sí. Bueno, creo que la explicación de Pastor Juan es bastante profunda, bastante buena. Lo único que me gustaría añadir es una cosita muy interesante respecto a este mensaje. Pues creo que los tres mensajes son, el primero nos muestra a Dios, ¿no? A quién debemos adorar, a quién debemos temer. El segundo nos muestra la contra, ¿verdad? El sistema del enemigo. Y el tercero da una amenaza, ¿no? Tratando de llamar la atención de la gente a lo que va a suceder si pasa esto o pasa aquello, ¿no? Entonces, a mi juicio, la palabra clave aquí, por lo menos lo que a mí me parece, es la palabra si alguno adora, ¿verdad? Si alguno adora. Nosotros, los adventistas del séptimo día, estamos acostumbrados a cerrar muchas veces, podría yo decir, a cerrar yo de una forma eclesiástica las profecías y todos los llamados, ¿no? Sin embargo, yo pienso que, y no tienen que pensar como yo pienso, es un pensamiento personal, y yo pienso que esta controversia va mucho más allá, ¿ok? Yo creo que el diablo, y está escrito que así es, está peleando por cada alma en este planeta Tierra. Muchas veces lo he dicho, hay tres cosas que el ser humano le excitan, ¿ok? Hay tres cosas por las cuales el ser humano entrega casi todo lo que tiene. La primera es la comida. Al ser humano le encanta comer y le excita comer. Cuando usted ve a otra persona comiendo, pues usted le dan ganas de comer. Y por eso el ser humano cayó. La segunda es la parte sexual. El ser humano, eso le excita y el ser humano, eso es lo que más vende. De hecho, las personas encargadas de la publicidad saben que con eso vende, ¿verdad? Y la tercera es el dinero. Por eso el apóstol dice, porque raíz de todos los males
es el amor al dinero. Escudriñando profundamente las parábolas del Señor Jesucristo, este servidor pudo encontrar que hay una gran cantidad, un número significativo de las parábolas del Señor Jesucristo que están llamando la atención del ser humano a tratar de abandonar, a tratar de dejar de poner su vista en las cosas materiales de este planeta Tierra, en lo económico de este planeta Tierra. Por ejemplo, nosotros encontramos cuando se acercó el joven rico, por ejemplo, Elena White comenta ese pasaje y dice que cuando Cristo vio al joven rico lo amó y lo amó hasta lo sumo, pero no podía hacer nada más por él, puesto que este joven rico amaba sus riquezas, ¿ok? Por lo tanto fue sellado para perdición, porque amó sus riquezas más que lo que Cristo le estaba dando. Judas fue otro ejemplo palpable, y muchos otros ejemplos más hay allí de cómo el hombre entrega todo por la comodidad y el amor al dinero. Hermanos, el amor al dinero se interpreta en una forma o tiene un porqué, y el porqué es que en este falso sistema en que nosotros vivimos, todo se mueve por dinero. Es decir, la comodidad suya usted la puede comprar. La serpiente nos enseñó a nosotros que todo se compra, todo se vende, ¿ok? Y este sistema diseñado por el diablo nos ha cuadriculado la mente a todos los seres humanos, y hoy el mundo gira en torno al dinero, ¿ok? Esta búsqueda del dinero ha sido el gran tropiezo del ser humano a la hora de adorar, ¿ok? Al tanto que al hombre le queda extremadamente, mire, esto es tan fuerte, mis amados hermanos, que en la Edad Media, hasta cierto tiempo, el mundo se movía en torno a la iglesia. Mire, no existían ni siquiera los relojes. Quien marcaba el tiempo eran las campanas de la iglesia. Pero después de este tiempo, el siguiente tiempo que vino fue el tiempo de los mercaderes. Y ahora el tiempo eclesiástico pasó a segundo plano, y lo que continuó fue el tiempo de los mercaderes. Todo se compra, todo se vende. Y es precisamente lo que el cuarto ángel nos está mostrando. Por eso los primeros que lloran con la caída de Babilonia son los mercaderes, puesto que ya ninguno puede comprar más su mercadería. ¿Ok? Entonces, como el hombre ama el dinero, el hombre adora a Satanás por el dinero. ¿Ok? Muy pocas personas están dispuestas a despojarse y a seguir a Cristo. El diablo sabe muy bien esto. Por supuesto, como decía hace un momento el pastor Juan, todos estos medios que el diablo ha venido refinando, podríamos decirlo, porque esto no es solamente, no comienza con el microchip, esto empezó hace más de 100 años, ¿ok? De hecho, el desarrollo de lo que nosotros conocemos hoy como dinero es parte de ese control que la serpiente quiere tener sobre el ser humano para llevarlo a un resultado. ¿Y cuál es el resultado? El microchip, el Bitcoin. Pongan mucho cuidado con el Bitcoin, mis amados hermanos, porque el dinero en efectivo está a punto de desaparecer, y lo siguiente que viene es el Bitcoin. El Bitcoin manejado como a través del microchip, ¿ok? Entonces, todos estos mecanismos que el diablo ha diseñado tienen un fin. ¿Cuál es el fin? Control. ¿Qué tipo de control? Control mental. Sabe el diablo que el hombre entrega su voluntad por el dinero, ¿ok? Es tanto lo que el hombre vende su conciencia por el dinero, que usted lo puede ver diariamente. Solamente tiene usted que pararse en la parada de un bus a las 7 de la mañana y usted ve toda la gente caminando, corriendo, despedazándose por cumplir en un trabajo. Pero muy pocas personas se detienen a pensar qué debo hacer para cumplir con Dios, ¿ok? Entonces, en ese concepto e introduciendo al mundo entero en este conflicto, yo lo puedo analizar en este tiempo. Dios está llamando la atención del ser humano, y precisamente esto está muy entrelazado con la caída de Babilonia. Recuerden ustedes que Apocalipsis 18 nos dice que un ángel
tomó una piedra como de molino y la tiró, la arrojó. Y dice, con este ímpetu caerá Babilonia. Y comienza entonces a hablar de algunos cataclismos que van a suceder en el planeta Tierra. Y uno de esos mencionábamos hace algunos días, no sé si lo recuerdan, pero decíamos, el terremoto que se va a dar a nivel mundial va a destruir literalmente las redes de Babilonia. Cuando digo redes, ¿a qué me refiero? Me oye entrecortado, pastor. El mundo hoy se mueve por energía, ¿ok? Y la energía, sí, el mundo hoy se mueve por energía. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Aló. Le escuchamos. Okay. El mundo hoy se mueve por energía. Bien sea energía de los bien sea energía de los fósiles, bien sea energía del cuerpo humano, o sea, los brazos, pero la principal energía que mueve a Babilonia es la corriente eléctrica. Y esta corriente eléctrica viaja a través de los postes. Me gustaría, si ustedes me lo permiten, hermanos, ilustrarlo con lo que acaba de suceder en Puerto Rico. En Puerto Rico acaba de haber un cataclismo y ese cataclismo rompió las líneas de la energía. ¿Qué pasó con Puerto Rico? Retrocedió en desarrollo 50 años. Eso mismo es lo que va a pasar en el mundo entero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia va a dar un último tiempo. Va a conceder un último chance, como decimos, para que el hombre haga un stop. El ser humano va a tener que hacer un stop. ¿Un stop de qué? De buscar el dinero, de buscar ese cascabel que se le pone al gato, que no deja que el ser humano mire hacia otro lado. ¿Ok? Entonces, hermanos, esperemos eso, porque eso está por darse. Dentro de no muy poco tiempo, Dios va a romper su silencio y lo primero que vamos a ver aquí va a ser un asolamiento de lo que nosotros conocemos hoy como el sistema babilónico. Todas las redes eléctricas, el internet va a colapsar, no va a haber forma de comunicarse por teléfono y va a ser el último chance que Dios va a dar al ser humano para que tome la decisión, o estás con Dios o te vas con el enemigo. Por supuesto, nosotros sabemos que tristemente la mayoría va a estar con el enemigo, pero muchas almas van a decidir por la adoración verdadera a nuestro Dios. Y allí entonces está el Santo Sábado del Eterno. Hermana, hay mucho más que decir, pero creo que ya hemos hablado suficiente. Así, bueno, es lo que puedo añadir, ¿ok? A la explicación del mensaje del tercer ángel. Amén. Amén, amén. Wow. Les doy las gracias a ambos porque, wow, explicaron esto tremendo, me encantó. Me encantó, Dios los usa de forma maravillosa, esto del mensaje del primero, segundo y tercero. Yo quisiera, para retirarnos, antes de retirarnos, leer una cita que yo sé que ustedes pues deben conocer, porque pues lógicamente tienen que haberlas leído. Así rapidita, dice en Review and Herald 8 de junio 1897, todos los que obtengan calor de la frialdad de otros, valor de su claudicación y lealtad de su traición, triunfarán con el mensaje del tercer ángel. Y luego dice, el ángel representado en la profecía proclamando este mensaje simboliza una clase de hombres como fieles, quienes obedientes a los llamados del Espíritu de Dios y a las enseñanzas de su palabra proclaman esta amonestación a los habitantes de la tierra. Y con esto quiero decir que ustedes son parte de esto, están siendo parte de esta profecía. Amén, amén. Spirit of Prophecy, tomo 4, página 199-200. Entonces, oigan este mensaje selecto, testimonio 1, 437, dice que la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, en verdad. Oigan esto, tremendo. Dice, toda verdadera reforma tiene su lugar en la obra del mensaje del tercer ángel. Proclamad el mensaje del tercer ángel de manera que sea oído por el mundo entero. El tema, esto está enjollado Testimonios, tomo 3, página 311.
Y sigue el tema de mayor importancia, es el mensaje del tercer ángel, que abarca los mensajes del primero y segundo. Evangelismo 147 dice: la más terrible amenaza jamás dirigida a los mortales está contenida en el mensaje del tercer ángel. HR, Historia de la Redención 402, y dice: los ángeles son representados volando en medio del cielo mientras proclaman al mundo un mensaje de amonestación, un mensaje que tiene relación directa con la gente que vive los últimos días de la historia de esta tierra. Hombres y mujeres iluminados por el Espíritu de Dios, santificados por la verdad, proclaman los tres mensajes en orden. Esto está en notas biográficas, página 470, y una cita selecta que no puedo dejar. En manuscritos 32, 1896 dice: la proclamación de los mensajes del primero, segundo y tercer ángel ha sido ordenada por la palabra de inspiración. No ha de removerse ni un alfiler ni una clavija. El primero y el segundo mensaje fueron dados en 1843 y 1844, y ahora estamos bajo la proclamación del tercero. Pero los tres mensajes han de ser proclamados todavía. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque nos dio profeta. Gloria a Dios por estos varones como el hermano Juan Elena, el hermano Piedrahíta, y pues parte de mi esposo que estuvo aquí. Damos gloria a Dios porque estamos siendo, y ustedes más que ninguno, siendo parte de estas profecías. Hermanos, no nos queda tiempo. Hay que predicar estas grandes verdades porque el tiempo está acortándose, mis hermanos. Y es tiempo de que despertemos de este letargo en el que estamos como pueblo adventista, porque fuimos llamados a llevar este mensaje. Damos las gracias por su aportación. Vamos a pedir una oración al hermano Juan Elena, si es tan amable, para despedirnos. Dios les bendiga, mis hermanos, y gracias por su atención a todos los que escuchan a través de internet, de YouTube y de los WhatsApp. Adelante, hermano Juan Elena, por favor. Sí, amado Dios, que estás en los santos cielos, esta noche elevamos nuevamente nuestra mente y nuestro corazón a ti. Agradecidos, Padre amado, por habernos permitido escudriñar tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, pedimos selles este mensaje y que las personas que lo escuchen, Padre, puedan comprender lo que tú les quieres decir. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras deficiencias, Señor. Perdona, Señor, nuestras faltas. Y ayúdenos, Padre, a estar en todo momento confiados en Cristo, en su justicia perfecta y anclados en la verdad de este precioso mensaje para compartirlo al mundo que tanto le necesita, Señor. Gracias por todo su amor. Nos encomendamos esta noche en su mano de amor. Regálenos, Padre amado, un buen descanso y conforme a su voluntad mañana podamos pararnos para continuar, si así usted lo quiere permitir, Señor. En su mano de amor nos encomendamos. Derrame su espíritu en su pueblo, Señor. Ayúdenos a estar unánimes, juntos, amarnos, Señor, como a nosotros mismos, amarnos entre nosotros mismos, Señor, y amarte a ti por sobre todas las cosas. Gracias, amén. Amado Dios, en el nombre sagrado del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Gracias, varones de Dios. Muy bueno, la participación de ustedes tremenda.